Hay un mundo que está muriendo y un mundo que está naciendo. De cuál mundo hagas tu parte, esa es tu decisión. Así enseñaba el maestro Gerardo Smedlin, fundador de la Escuela Magia del Amor. ¿Qué tenemos que hacer frente a ese mundo que muere? Pues en primer lugar, no impedir que muera. Deja que los muertos entierren a sus muertos, como enseñaba el Maestro Jesús. Tú puedes hacer parte del mundo de la vida. Lo segundo que no debes hacer es tratar de cambiar ese mundo, porque entonces te atas a él. A lo que te resistes, persiste. Entonces no te opongas ni trates de cambiar ese mundo. Acéptalo como es. Lo que es recomendable hacer es mirarlo y dejarlo ir, pero no con rabia ni con dolor, sino con amor. ¿Y cómo puede hacerse eso? Pues recordemos para esto a otro gran maestro, Stanislao Zuleta, quien hizo un hermoso y profundo elogio de la dificultad. Pues de la misma manera se puede hacer un elogio de la muerte y del sufrimiento, por todo lo que nos enseñan y todo lo que nos permiten. Para explicar esto voy a echar mano no de teoría, sino de una vivencia personal con la cual pude comprender profundamente este asunto del agradecimiento a la muerte. Y se trata de mi relación con papá. Pues la relación con él fue difícil. Les cuento que a él, pues obviamente su abuelo lo crió de una forma muy dura, lo amarraba a una columna para darle azotes como si fuera un esclavo, y bueno, a mí me crió de algo parecido, una forma algo parecida. Y entonces, ¿qué sucede? Pues tuve que reunir muchas fuerzas durante mucho tiempo para abrazarlo por primera vez, para decirle que lo amaba, y obviamente para eso me sirvió el ejemplo de mamá, que ella sí pues sabe más de eso. Y sucedió que cuando nació el primer nieto de él, mi primer sobrino, Juan Pablo, pues papá lo trató de una forma completamente diferente. Y entonces ahí me di cuenta de que el papá que me había criado había muerto. Y pensé, papá ha muerto, viva papá. Gracias a Dios había muerto ese papá que yo había conocido. Y yo estaba feliz por eso. Muy feliz de que tratara de forma muy diferente, muy amorosa a ese primer nieto. Y con el segundo nieto, Jorge Luis, fue igual, y con el tercero, Tomás, también. Entonces eso fue maravilloso, asistir a esa muerte de ese papá, ¿sí? Entonces ahí por primera vez di gracias a la muerte. Ahora, hace menos de 3 años, entonces papá enfermó gravemente, y recuerdo que la que resultó ser la última noche, pues no sabíamos que iba a ser su última noche. Él estaba en la cama de hospital, no podía incorporarse, no tenía fuerza ni para hablar. Y yo me acerqué para despedirme, y él, yo sé que con sus últimas fuerzas, me besó. Con ese beso me dio todos los besos que no me dio en la infancia, porque no recuerdo que me hubiera dado ninguno. Y bueno, fue muy hermoso. Esa madrugada nos avisaron de que papá ya estaba muy mal, de que ya estaba que se iba, y entonces yo reflexioné junto con mi familia cuando íbamos camino al hospital, de que pues si él ya no podía estar bien en el cuerpo, pues ya era mejor que descansara, y me lo imaginé a él haciendo una reflexión a propósito de algo que no tiene muy clara la Occidente, no tiene algo muy claro, y es lo siguiente, que la vida es una escuela. Hay un dicho que de la cuna a la tumba la vida es una escuela, y no solo es la vida, es el universo entero, es una escuela. Y entonces, si a una escuela vamos, es a aprender todo lo que la escuela enseña, no solo una parte, todo. Y una sola experiencia de vida no es suficiente para aprender todo lo que esta experiencia enseña. Entonces se necesita más de una experiencia de vida. Entonces en ese momento yo me imaginé a papá, pues por un lado descansando de ese cuerpo que ya no le servía, y por el otro lado me imaginé, bueno, haciendo evaluación de todo lo que había vivido, de las varias vidas que había vivido en una, y de cómo descansaría, recapitularía todo eso que había comprendido, y posteriormente pues tomaría un nuevo cuerpo, un cuerpo nuevo, y me lo imaginé
como un bebecito hermoso, lindo, como uno de mis sobrinos, y bueno, me enterneció mucho pensar en eso. Entonces ahí comprendí también cómo la muerte es un descanso, nos proporciona un descanso, es lo único que además puede borrar todas esas limitaciones, toda esa la ignorancia que acumulamos, todos los traumas, los miedos, es lo único que borra completamente todo eso. Y sentí gracias por él y siento gracias también por mí mismo, porque soy consciente de que he podido superar algunas limitaciones, pero que todavía conservo muchas, y me tranquiliza, me satisface y me alegra saber de que las limitaciones que no pueda superar en esta experiencia de vida, llegará lo que llamamos muerte y las borrará, y eso será maravilloso, para luego ese mismo proceso, descansar, recuperar lo que hayamos comprendido y luego encarnar de nuevo en un cuerpo nuevo, con una mentalidad, una personalidad nueva. Pues eso es maravilloso, me parece a mí. Entonces, esa es la forma, lo que aprendí de esta experiencia con papá. Ahora, con las civilizaciones sucede lo mismo, sucede algo igual. Hay que dejarlas morir, hay que darles gracias, mirarlas con amor, pero comprender que como es lo grande, es lo pequeño, y viceversa, que como es arriba, es abajo. Entonces, de la misma forma como necesitamos vivir varias experiencias de vida, las civilizaciones, la humanidad también necesita vivir ese proceso. Ahora, nadie ha hablado mejor sobre la muerte que Gerardo, y entonces por eso voy a citarlo en extenso, diciendo en primer lugar que tenemos que superar ciertas limitaciones, y es que el cuerpo viene programado para conservarse, tiene un programa de autoconservación, y una herramienta de la que echa mano, una herramienta primaria, es el miedo, el trauma del miedo. Entonces buscamos conservar el cuerpo a como dé lugar. Eso es un asunto natural. Pero entonces desde la comprensión podemos ir superando ese trauma. ¿Cómo? Comprendiendo que no somos el cuerpo, que somos una esencia eterna, inmortal, invulnerable, indestructible, y que dejar el cuerpo no es el fin de la vida, que en realidad la muerte como el fin de la vida no existe, siempre estamos naciendo. Unas veces nacemos al cuerpo, otras veces nacemos al espíritu, pero siempre estamos naciendo, nunca estamos en realidad muriendo. La muerte en realidad no existe, entendida como la entiende la cultura tradicional. Entonces, no existe la muerte, y dejar el cuerpo no es grave, que es otra concepción que tiene la cultura. No es grave porque no es el fin de nada, ¿sí? No hay nada, en realidad nada grave en el universo, como bien enseñaba el maestro Gerardo. Entonces, para superar ese miedo a dejar el cuerpo, es muy importante empezar por aceptar lo que consideramos lo peor o lo más grave. Es aceptar dejar el cuerpo, que ya vimos que no tiene nada de grave. Aceptar los extremos es disfrutar de la salud, aprender de la enfermedad, amar la vida, valorar la muerte. Todo esto obviamente cumpliendo con las medidas de precaución necesarias, como en esta época que estamos en cuarentena. Pero entonces cumplir con esas medidas sin miedo, ¿sí? Porque es que a lo que le tengo miedo lo atraigo. Aquello a lo que le tengo miedo me ato a eso. Me ato entonces a la muerte, me ato a la enfermedad, si estoy sintiendo miedo frente a eso. Entonces la invitación es a superar todo eso y darle el adiós al mundo que muere con alegría, con amor, y darle la bienvenida al mundo que nace también con mucho amor, con mucha alegría, sin importar si conservo o no yo o mis seres queridos, el burro por delante, si conservamos el cuerpo o no. Eso no tiene relevancia, ¿sí? Entonces, para hablar de la muerte, pues nadie lo ha hecho mejor que Gerardo, y lo voy a citar acá. Decía Gerardo: el verdadero significado de la muerte es algo tan hermoso como la vida misma. Nacer,
Representa la oportunidad de aprender a amar, a servir, a respetar y a ser feliz. Cuando termina la experiencia de vida, es como cuando termina un día de arduo trabajo y llega la noche bienhechora, que como un bálsamo bendito trae descanso, tranquilidad y sosiego para reponer las energías que permiten continuar al siguiente día con una nueva oportunidad, con una nueva actividad. Al morir, el espíritu se deshace del vestido de materia, del sufrimiento y de la ignorancia acumulada. Al morir, el espíritu se despoja de su vestido de materia que le había prestado la Divina Madre Tierra para su experiencia evolutiva. El espíritu ya libre de la materia se deshace de la ignorancia no transmutada y de todo sufrimiento, trauma o recuerdo desagradable. La comprensión lograda en la experiencia que termina es asimilada por la conciencia permanente y ésta despierta para evaluar su desarrollo y diseñar su próximo destino, el cual será cada vez más enriquecedor y más fácil de recorrer. La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una nueva experiencia. Asumir la muerte significa comprender que la muerte no es el fin de la vida, sino el de una experiencia en la materia. Es importante prepararse para la muerte mientras estamos vivos, entre comillas, para no correr el riesgo de quedar atrapado por algún tiempo en el mundo fantasmal. Es importante aceptar la muerte como algo natural. Cuando se comprende que la muerte es algo tan natural como la vida y que no significa el fin sino el comienzo de una nueva experiencia, entonces ya no hay nada a que temerle y podemos mirar la muerte con la misma alegría con que podemos valorar la vida. Nacer y morir son dos fases naturales de la vida. Es necesario soltar todo sentimiento y apego, renunciar como torres de control, agregaría yo. Es importante que durante la experiencia terrena nos preparemos y entrenemos en hacer relaciones de amor, donde cada uno sabe que no es dueño de nada ni de nadie y por eso concede al otro libertad total, estableciendo las relaciones solamente desde el respeto, el compromiso y el deseo de compartir con el otro lo mejor que cada uno tiene. Cuando se ha trabajado el amor y el desapego, los sentimientos ya no son un obstáculo para el espíritu encarnado, por lo cual podrá soltar fácilmente todo vínculo con la materia y trascender rápidamente hacia las zonas de luz en las dimensiones superiores. Soltar los sentimientos y todos los vínculos con la materia lleva el espíritu a la zona de luz. Es importante que la persona programe su mente con una adecuada secuencia de lo que hará después de dejar el cuerpo, para evitar que el espíritu se desoriente cuando abandone el cuerpo físico. Veamos un ejemplo de programación mental preparatoria. Cuando me dé cuenta que las personas no me ven ni me escuchan, sabré que ya abandoné el cuerpo físico. Entonces soltaré todo vínculo y todo sentimiento con lo terreno. Volveré mi vista hacia arriba, hacia el cielo y buscaré la luz que me guía hacia los seres que me están esperando. Tomaré sus manos y cuando las sienta tocando las mías, sabré que son mis hermanos espirituales que han venido a recibirme para llevarme a las zonas altas, donde me encontraré con mis maestros, donde habrá un recibimiento pleno de alegría y regocijo por el hermano que ha regresado. Prepararse para la vida es tan importante como hacerlo para la muerte. Asumir la muerte de los demás significa prepararse para soltarlos definitivamente y orientarlos con sabiduría para su tránsito al más allá. Veamos un ejemplo de una oración para la orientación a los desencarnados. Gracias por todo lo que compartimos, por todos los momentos felices y por todo lo que aprendimos juntos. Ahora ya nada más tienes que hacer aquí. Tu función en este mundo ha terminado. Puedes irte en paz, pues ya hiciste todo lo que tenías que hacer y siempre hiciste lo mejor que podías. Nada queda pendiente. Ahora otras personas se encargarán de que las actividades materiales que en algún momento realizabas continúen funcionando normalmente. Sigue tu camino hacia el mundo maravilloso de luz que está esperando por ti. No mires para atrás, no mires para abajo, mira solamente hacia arriba. Busca la luz que te guía hacia la morada de tu Padre, llénate de felicidad y tómate de las amorosas manos de tus hermanos que han venido a recibirte. Observa sus rostros felices y radiantes de verte llegar. Te estaban esperando y ahora te reciben con infinita alegría. Entrégate totalmente a tu nuevo mundo
y regocíjate con la presencia de tus maestros. Ahora inicias una experiencia de paz, de amor, de valoración de todo lo que has comprendido. Soltar definitivamente a quien ya terminó su experiencia física y orientarlo con sabiduría le ayuda al espíritu a trascender con mayor facilidad. Así enseñaba Gerardo. Ya para finalizar, la otra noche me dormí pensando en papá, y cuando desperté me llegó lo siguiente. Toma este hilo de Ariadna, mi hada madrina, así me cantó esta madrugada con su hermosa voz. Toma este hilo de Ariadna, que si no lo sueltas no te perderás. No es una cadena, es un hilo muy delgado que en cualquier momento tú con el orgullo bien puedes romper. Y si de tu mano a tu corazón lo llevas, no te perderás. Y si te pierdes será entre campos de flores. Llénate de amores y te encontrarás. Tu música, hada madrina, la magia de Gerardo, el fluir del río, el trinar de un pájaro, el recuerdo de papá, el hilo de Ariadna y el amanecer, todo junto esta madrugada hasta lo más profundo me hizo estremecer. Les habló Carlos Sánchez, facilitador de la Escuela de Magia del Amor. Que tengan una hermosa tarde.